Ya, vamos a orar antes de continuar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder pensar en tu persona, por poder pensar y cantar a tu persona también. No es cualquier cosa cantar a ti, sobre todo cuando escuchamos en tu palabra a tu propio Hijo decir que cantará a ti en medio de la congregación, anunciando tu nombre a sus hermanos. Si su voz se hace presente en medio de nuestra voz, entonces lo que cantamos no es cualquier cosa, y hemos cantado que tú eres poderoso, que tu Hijo es un Rey triunfante, que Él es el Rey de la gloria, que Él es el vencedor, que tú piensas, que tú dices, que tú haces y que nada se interviene, nada se interpone a tus propósitos. Pobres de nosotros si en nuestra voluntad queremos algo que va en contra de tus propósitos, nunca seremos prosperados. Y entonces es importante que todo lo que hagamos esté en línea con tu voluntad, con tus deseos, con tu corazón. Y eso es lo que queremos en esta tarde, que tu palabra nos hable para que nuestra voluntad, aún con vestigios de pecado, pueda ser rectificada y nuestra vida, nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestra imaginación sea moldeada y entonces tu voluntad también sea una realidad en nuestras vidas. Pedimos esto y pedimos por tu palabra, pedimos por esta hora que estaremos juntos ahora para que tú nos hables a través de tu palabra que vamos a ver también. Quedamos delante de ti agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hoy quiero comenzar planteándoles una frase, una oración, y quiero que nos dediquemos por unos minutos a darle un tiempo para analizar esta frase que les voy a mencionar. Se dice que en una oportunidad Martín Lutero hizo el siguiente comentario. Una tarde, una noche, dijo lo siguiente: tengo que hacer tantas cosas mañana que tendré que pasar toda la mañana orando. Esa fue su frase. Tengo que hacer tantas cosas mañana que voy a tener que pasar toda la mañana orando. Y cuando uno analiza un poco lo que está diciendo Lutero, la frase suena un poco rara, ¿verdad? No suena mucho a lo que nosotros normalmente diríamos si sabemos que tenemos un día ocupado mañana. Probablemente nuestra frase sonaría más parecida a: mira, tengo tanto que hacer mañana que voy a tener que hacer una oración un poco más cortita para así tener más tiempo. Simplemente me voy a tener que saltar el devocional para tener más tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer y cumplir con todos los objetivos que me he planeado. Y la verdad de las cosas es que esta es la manera típica de pensar y de vivir que hemos adquirido de nuestro mundo o sociedad secular en la que vivimos. Está esta idea de que orar finalmente es hacer nada. Y entonces está esta idea de deja de estar sentado ahí sin hacer nada y ponte de pie y empieza a hacer algo. La oración para los no cristianos finalmente es eso. Y lamentablemente para muchos cristianos incluso es algo bastante similar. Es como, podríamos decir, el himno que se canta antes de empezar un partido de la selección, ¿verdad? Algo que es protocolar, que hay que hacer, pero que probablemente no va a definir el resultado una vez que se juegue. Lo que define el resultado es cómo se enfrenta el partido y lo que tú hagas en el partido, no el himno que cantes, aunque lo cantes con toda tu fuerza, antes de jugar el partido. Y muchas veces vemos la oración de la misma manera. Pero la forma cristiana de pensar es completamente distinta, es completamente diferente. Es la manera de Lutero. Y la lógica es la siguiente.
La lógica es la siguiente. Si tengo que hacer algo mañana, la única manera en que eso que voy a hacer tenga éxito y funcione es que lo haga bajo el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, voy a tener que orar por eso, porque si no oro por eso, entonces no lo voy a hacer en el poder del Espíritu y finalmente lo que haga va a fracasar completamente. Por lo tanto, si tengo que hacer mucho, tengo que orar mucho por todo eso que tengo que hacer, porque si no, va a ser un fracaso y una pérdida de tiempo. Esa es la manera de pensar cristiana. Si tengo que hacer mucho, tengo que orar mucho, porque si quiero que eso que haga tenga éxito, tiene que ser bajo el poder del Espíritu, y el Espíritu no va a actuar a menos que yo le pida que actúe en oración. Por lo tanto, Lutero tenía toda la razón. Tengo tanto que hacer mañana que voy a tener que pasar toda la mañana orando. Bueno, la razón por la que les menciono esto es porque vamos a hablar justamente hoy día de ese tema. Vamos a hablar acerca de la oración. La verdad es que llevamos ya casi 2 meses más o menos hablando acerca de esta idea o metáfora que plantea Pablo en Efesios 6, que hemos llamado la armadura de Dios y que nos presenta la vida cristiana y las cualidades de la vida cristiana como las piezas de una armadura, ¿verdad? Cualidades a cultivar, realidades a compartir, dones a recibir. Y ya completamos la última reunión, prácticamente toda esta descripción. Y quizás la pregunta que nos hacemos ahora es, ya, pues, ¿y qué? Ya nos vestimos con la armadura. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? ¿Qué es lo que hacemos ahora que ya estamos vestidos? Y eso es lo que responde el pasaje que vamos a ver hoy día. Y curiosamente, cuando nosotros nos esperamos que el guerrero ya vestido se levante y salga a pelear, lo que encontramos es al contrario, un guerrero que se arrodilla y se pone a orar. Y eso entonces es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a hablar acerca de la oración. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 20. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta aquí la lectura. Si ustedes lo piensan, una de las cosas que hemos hecho con el paso de las semanas cuando se trata de la armadura es que hemos conectado la pieza con la función que menciona Pablo, ¿cierto? Hemos hablado, por ejemplo, la última reunión de la espada del Espíritu y conectábamos la forma de esta espada con la función que tiene la palabra de Dios, o también lo hicimos con el escudo. Veíamos que no es cualquier tipo de escudo y tiene que ser un escudo específico porque eso nos habla también con respecto a cómo funciona la fe en la vida del creyente. Entonces, no podemos llegar y cambiar las piezas por cualidades como se nos dé la gana. De repente están estas ideas de, mira, la armadura es una cuestión muy anticuada, así que mejor traslademos esto a la actualidad, traslademos esto a la guerra contemporánea y entonces démosle otros nombres a las cualidades para así tener algo más cercano a nosotros. Pero no funciona. No funciona, por ejemplo, hablar de la metralleta de la justicia o de la bazooka de la verdad, porque simplemente la pieza no coincide con lo que estábamos viendo. Sin embargo, hay una pieza del armamento bélico contemporáneo que se aplica bastante bien a lo que vamos a ver hoy día. Si ustedes se fijan, la idea acá es la oración. Y Pablo, inmediatamente después de hablar acerca de la armadura, habla de la oración. Y habla bastante de la oración. No dedica un par de pensamientos solamente a la oración. De hecho, si ustedes lo piensan, habla más acerca de la oración que de cualquier otra pieza de la armadura. Para las piezas de la armadura ocupó un versículo, a lo más, o medio versículo incluso, pero para la oración dedica 3 versículos. O sea, da una doctrina casi completa acerca de la oración. Y sin embargo, y aquí está el tema,
aun cuando dedica varios versículos a hablar acerca de la oración, no sé si se fijaron que no coloca ninguna pieza de la armadura para asimilarla a la oración. No nos habla de, no sé, ¿qué podría faltarnos? La hebilla de la oración o, no sé, por ponerles un ejemplo, pero no asimila la oración con alguna pieza específica. Y algunos han pensado que esto es así porque en realidad la oración no es una pieza más de la armadura. Es algo más grande que una pieza más de la armadura. Y entonces algunos te dicen, mira, la oración en realidad no es una pieza más. En realidad es el ambiente, es la atmósfera en la cual tú te vistes de toda la armadura. Es como el aire que tiene que impregnarte al momento de ponerte cada una de las piezas. Y podría uno considerar a la oración como precisamente eso. Otros, al contrario, dicen, no, sabes que está aquí presente y por lo tanto tenemos una pieza más que completaría el número total, llevamos 6 piezas en 7. Entonces la oración constituye la 7ª pieza que nos da el número 7 de la perfección. Y entonces tenemos la armadura perfecta porque tiene 7 piezas y la última es la oración. Y la pregunta es cuál de las dos ideas será la correcta. ¿Será una pieza más o simplemente será como la atmósfera dentro de la cual tenemos que ponernos cada una de las otras piezas? Creo que ambas posturas se pueden reconciliar si consideramos la oración, y aquí viene lo que les decía, que hay una similitud con un armamento bélico moderno, si consideramos la oración como un intercomunicador de guerra, o en nuestro buen término coloquial, como un walkie-talkie. Y esta no es una idea que se me ocurrió a mí en un momento de volada mental. No, miren lo que dice John Piper en uno de sus libros. Lo voy a leer. Dice él, la vida es una batalla. Está hablando de ese tema. La vida es una batalla. No es solo una batalla, pero siempre es una batalla. Y la mayoría de nuestros problemas con la oración, ahora viene el tema de la oración, son porque ignoramos esta verdad. La oración no nos funciona porque creemos que es como un citófono al lado de la cama, desde donde podemos llamar a la recepción allá arriba para que se nos hagan bajar comodidades. Es como un hotel. Tú estás en un hotel y ocupas la oración para llamar a administración para que te traigan más cosas para tu minibar. Pero en realidad, dice él, la oración es un intercomunicador para recibir municiones en una batalla. Una especie de walkie-talkie, ahí está la idea, por el que nos comunicamos con el gran estratega para hacer que el reino de Dios avance. Ahí está la idea. ¿Se fijan? La oración como un intercomunicador de guerra. Es el medio a través del cual tú te conectas con el comandante en jefe, con aquel que tiene el plan en su cabeza y lo está llevando a cabo para que te provea de todos los suministros que necesitas para pelear bien esta guerra. De eso se trata la oración. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, entonces te das cuenta que sí, la oración puede ser la 7ª pieza de la armadura, ¿no es cierto? Es la última, la que nos falta, el famoso intercomunicador que nos ayuda a conectarnos con nuestro gran director en jefe para que nos dé todos los suplementos y toda la dirección que necesitamos para pelear. Es precisamente una pieza de la armadura, pero al mismo tiempo también es más que eso. También es lo que logra que hagas todo en la vida cristiana, porque todo lo que puedes necesitar como suministro, inclusive la armadura, es a través de la oración. Entonces te vistes y también pides más cosas a través de este medio. No es solamente una pieza más, sino que también es la atmósfera en la cual también tienes que vestirse. Noten que hay una conexión entre los versículos que leímos hoy, el 18, con el versículo 17. Y en esta conexión, en la mente de Pablo, nos colocamos la armadura de Dios orando. Fíjense la conexión. Versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Versículo 18 ahora, orando. El verbo no dice oren, dice orando, porque está conectado con lo anterior. Y la idea entonces es esa. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, versículo 18, orando. La oración es el medio a través del cual te colocan las cosas que Pablo acaba de mencionar. No solo eso, noten también que hay una conexión entre el versículo 14 y el versículo 18. Por lo tanto, en la mente de Pablo, no solamente nos colocamos la armadura, sino el mismo hecho de estar firmes depende de que estemos orando.
¿Qué dice el versículo 14? Estad, pues, firmes, versículo 18, orando. ¿Cómo estamos firmes, por lo tanto? Orando. Y a través de la oración nos vestimos de la armadura. Y a través de la oración mantenemos la firmeza. Y a través de la oración se produce todo lo que acabamos de ver durante 7, 8 reuniones con respecto a nuestra vida cristiana. Así de importante es la oración. Y entonces vamos entendiendo ahora por qué Pablo le dedica 3 versículos a esto, cuando a todo el resto de la armadura le dedicó no más de uno, medio versículo para mencionarlo. Así que hoy vamos a hablar de la oración. Y vamos a hablar específicamente acerca de 5 aspectos. Hoy día vamos a subir un poco el nivel de exigencia. En vez de 3 vamos a hablar de 5 aspectos que nos menciona este pasaje con respecto a la oración y cómo esta entonces logra ser esa atmósfera que nos ayuda a estar firmes para poder vivir una vida cristiana como a Dios le agrada. Vamos a hablar de cómo la oración debe hacerse en todo tiempo, debe hacerse en el Espíritu, debe ser en una alerta constante, debe ser por todos los santos y finalmente por el Evangelio. Cada uno de estos puntos es algo que nos dice explícitamente el texto que acabamos de leer y vamos a irlos viendo entonces y avanzando a través del texto uno a la vez. Vamos a lo primero. La oración debe ser en todo tiempo. Versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Orando en todo tiempo. Ahí está la primera idea. Orando en todo tiempo. La oración debe ser una oración constante. La palabra que se ocupa acá para hablar de en todo tiempo era la misma expresión que usaban los médicos griegos de la antigüedad para hablar de esa tos persistente que no te deja tranquilo. Cuando estás resfriado con una bronquitis que ni siquiera puedes hablar porque toses. Esa es la idea. Algo que no te deja tranquilo, algo que está ahí, que no te logra hacer continuar con tranquilidad. Está ahí presente, persistente, todo el tiempo. Esa es la idea detrás de la palabra acá cuando se nos habla de una oración en todo tiempo. Pasa que todos nosotros oramos en algunos tiempos. La oración no es algo ajeno al ser humano. Todo ser humano ora en algunos tiempos, no en todo tiempo. Desde el pechoño más pechoño que ustedes conozcan, hasta el ateo más acérrimo que ustedes puedan imaginarse, todos van a orar en algún tiempo. Como cuando pasa algo extraordinariamente bueno, por ejemplo, como cuando pasa algo extraordinariamente malo. Algunos tiempos, hay tiempos de oración. Y entonces está esta idea de repente de la persona que le va tan bien y como que aun cuando no cree en Dios, siente la necesidad de agradecerle a alguien y entonces surge del fondo de su corazón esta frase, hoy, gracias universo. Como si al universo le importara lo que le hubiera pasado, ¿verdad? ¿Quién es? Diría el universo. El universo no le importa quién eres. Pero claro, siente esa necesidad de orar y de darle gracias a alguien que sea superior a ti. Gracias, pero como no crees en Dios, gracias universo. Como si el universo le importara. Si cuando pasa algo extraordinariamente bueno, hay oración de por medio. Todos los seres humanos tenemos ese impulso, ese instinto. O como cuando pasa algo extraordinariamente malo. Me acuerdo de un conocido, el papá de una conocida, que era ateo, obviamente. Según él, Dios no existía. Todo lo que nosotros conocemos sobrenatural lo habían hecho los ovnis. Esa era su gran teoría del inicio de todas las cosas. Los ovnis eran los que habían hecho todas las cosas. Terremoto 2010. Era la noche, estaban durmiendo todos, y al papá de mi conocida le gustaba dormir como Dios lo trajo al mundo. Entonces, a medida que empezaba el terremoto y se movían las cosas, mi conocida bajó por la escalera y de repente lo mira, que estaba como Dios lo trajo al mundo, agarrado a un poste gritando, Dios Todopoderoso, aplaca tu ira. Una oración en tiempos extremadamente malos. ¿Se fijan? Todos oramos en algunas ocasiones. Todos. Muy malo, muy bueno, pero ahí estamos. Oramos. La oración como algo ocasional, no algo persistente. La oración sería como la rueda de repuesto que llevamos detrás de un auto, ¿verdad? Sabemos que la necesitamos y ojalá que esté ahí cuando la necesitemos, pero no la necesitamos muy a menudo y esperamos no necesitarla mucho, ¿verdad? Ahí tiene que estar, necesaria, pero ojalá no muy necesaria. Así es como tendemos a ver la oración, en algunas ocasiones, pero no en todas las ocasiones. Y el punto de Pablo acá es que la oración en tu vida
No es algo puntual nomás, tiene que ser algo permanente. Poniéndolo en términos un poco más imaginativos, la oración para Pablo no es que tú abras un canal de comunicación con Dios, volviendo a nuestro ejemplo, aprietes el botón del walkie-talkie, hables una cierta cantidad de tiempo, luego cierres el canal, hagas un cambio fuera, en otras palabras, y luego sigas con tu vida. Así vemos la oración muchas veces, ¿verdad? Tenemos nuestro tiempo de oración, el devocional en la mañana quizás, o antes de comer nuestro almuerzo, o en la noche antes de acostarnos, y ahí es donde abrimos el canal de comunicación, hablamos con Dios, de repente con más sueño que vida, de repente con un poco más de mecanicidad que de realidad, cerramos el canal y entonces seguimos haciendo nuestras cosas. Esa es nuestra manera de ver la oración. Pablo acá te dice no. No veas la oración como una apertura temporal de un canal que luego vas a cerrar cuando digas amén. Al contrario, ve la oración como un canal continuamente abierto las 24 horas del día. Ten presente que Dios está contigo las 24 horas del día, que está ahí, al lado tuyo y que puedes hablar con Él todo el tiempo. La idea acá es lo que un antiguo hermano de estos monjes místicos, que dijo algo que tenía mucha razón, llamaba practicar la presencia de Dios, practicar la presencia de Dios. Lo que ellos hacían era practicar la presencia de Dios. Y era ir yendo durante tu vida diaria, cotidiana, haciendo tus cosas, y a medida que te pasaban situaciones, tú ibas comentándolas con Dios en oración. No necesitabas decir, ya, me voy a frenar aquí y voy a detenerme y orar por un par de minutos y luego sigo haciendo mis cosas y me olvido que Dios está a mi lado. No, ellos decían, todo el día, las 24 horas, estás con Dios presente contigo y le vas contando todo lo que pasa permanentemente, en todo tiempo. ¿Se dan cuenta? Así es como deberíamos ver la oración para vivir una vida cristiana que realmente tenga a Dios presente en nuestras vidas y por lo tanto sea una vida donde muchas de las tentaciones que muchas veces tenemos tengan un poco más de resistencia que la que normalmente tienen. Practicar la presencia de Dios. Esto no quita, por supuesto, que no tengas que guardar tiempos específicos para orar. Hay tiempos específicos para orar. La Biblia nos habla de esos tiempos, ¿no es cierto? Mateo capítulo 6, el Señor parece darlo a entender cuando dice que tú cuando ores, anda, enciérrate, ora a tu Padre que está en el cielo. Esos tiempos deben existir en nuestra vida, pero aparte de esos tiempos, hay 24 horas del día donde continuamente puedes tener la oportunidad de ir compartiendo con Dios, con tu Padre que te quiere, que te ama, todo lo que está pasando, lo bueno y lo malo que sucede en tu vida. Es como obvio que de esa manera demostramos también que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Un hijo no le habla a su papá juntando todas las cosas que le pasan en una especie de formato formal al final del día para decirle, oh Padre, me han pasado 7 cosas hoy. Paso a numerarlas. No es cierto, el niño va y le cuenta todo lo que le pasa a su papá, a veces de manera bastante impertinente, y uno lo entiende porque es el hijo de uno. Entonces, ¿qué le va a hacer? Pues tiene que, obviamente, aceptar lo que él está diciendo y a uno le gusta saber también lo que su hijo piensa y dice, sobre todo cuando son más chicos, porque cuando son más grandes dejan de decirlo. Ahí la importancia. Por otro lado, piensa en la municipalidad. Todos nosotros sabemos que hay algo llamado la municipalidad, ¿verdad? Y que a veces puede ser bastante relevante en las decisiones que tomamos y en nuestras vidas. Pero ninguno de nosotros cuando nos pase algo extraordinariamente bueno va a ir a correr para contarle y compartir su felicidad con la municipalidad, ¿verdad? No, es la municipalidad, no es tu padre. Bueno, déjenme decirles que en ningún lugar de la Biblia, y esto se los aseguro, pero me pongo las manos al fuego por esto, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que Dios es como una municipalidad. Pero sí les puedo asegurar que en varios lugares de la Biblia se nos dice que Dios es nuestro Padre. Así que hagamos caso y tratemos a Dios como nuestro Padre. Orando en primer lugar, en todo tiempo. Eso es lo que nos muestra este versículo 18. Vamos a lo segundo, que continúa diciendo el versículo 18. Orando en todo tiempo, de aquí viene lo segundo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es entonces donde tenemos lo segundo que vamos a ver en esta tarde. La oración no solamente debe ser en todo tiempo, sino que además, en segundo lugar, debe ser en el Espíritu. Y aquí es donde tenemos que responder,
quizás a la gran interrogante, que es, ¿qué quiere decir orar en el Espíritu? Quizás antes de decir lo que significa orar en el Espíritu, es importante aclarar lo que no significa orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu no significa orar en modo espiritual. Es un clásico de nuestra asamblea, ¿no es cierto? La oración en modo espiritual, yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento. Hay una especie de lenguaje donde tú cambias tu manera de hablar, cambias tu tono de voz, aparece como un temblorcito, aparece otro diccionario incluso, palabras inefables, distintas, que no usamos en nuestra vida diaria, que se utilizan para hablar con Dios. Nosotros hablamos en espiritual. Y de repente el hermano se levanta a orar y todos escuchamos, amén. Sí, qué gran oración se mandó el hermano, porque lo hizo en un lenguaje distinto, el lenguaje espiritual. Así que debe ser una oración, la verdad, bastante espiritual. Bueno, orar en el Espíritu, ¿saben? De hecho, es todo lo contrario a eso. Porque orar en el Espíritu justamente tiene que ver con que tú oras no dependiendo de tus propias fuerzas, sino de las fuerzas del Espíritu. Y cuando tú oras en espiritual, lo que estás intentando hacer es que pretendes que Dios te va a escuchar con más agrado porque estás orando de una forma distinta, como que Dios se va a agradar más de ti porque lo estás haciendo de una forma diferente. Te estás dependiendo, en otras palabras, de tu propio tono, de tu propia voz espiritual para que Dios te escuche mejor. Eso no es orar en el Espíritu, es todo lo contrario. Orar en el Espíritu es no depender de esas cosas, no depender de cierto lenguaje, no depender de cierta capacidad natural que tú tengas, es depender del Espíritu para que esa oración sea una oración genuina. Entonces, eso ya nos da una idea de lo que no es orar en el Espíritu. No tiene que ver con poner cierto tono de voz o cierto temblorcito o cambios de volumen para verte más espiritual. Eso no es orar en el Espíritu. Lo que tiene que ver con orar en el Espíritu es que seas dirigido y guiado por los deseos y la voluntad de tu Espíritu, del Espíritu Santo en el contenido de lo que estás diciendo. De eso se trata. Que tus deseos al momento de orar estén alineados con los deseos del Espíritu de Dios. Que tu voluntad expresada en lo que estás diciendo al orar esté en sintonía, esté alineada con lo que Dios quiere hacer. Eso es orar en el Espíritu. No se olviden que recién en el versículo anterior, Pablo nos dijo que el Espíritu actúa a través de la palabra de Dios. Lo dijo recién, versículo antes. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí aclaramos un segundo malentendido con respecto a esto de orar en el Espíritu. No tiene que ver, si tiene que ver con la palabra de Dios, no tiene que ver con que vas a tener una especie de experiencia mística donde te vas a desdoblar de ti mismo y va a entrar una extraña sustancia espiritual en ti que te va a poseer y te va a hacer decir palabras de repente que jamás se te hubieran venido a la cabeza. A veces tenemos esa idea, ¿verdad? Dentro de ciertos círculos se da esa idea de que orar en el Espíritu tiene que ver justamente con eso, pero el pasaje en sí nos dice todo lo contrario recién en el versículo anterior. No se trata de vaciar tu mente de cosas para que alguien te posea y diga otras cosas que tú no vas a decir. Es lo contrario, es llenar tu mente del contenido de las Escrituras, saturarte de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo use esto para que lo que tú digas, lo que tú pidas y lo que tú desees esté en sintonía, esté alineado con lo que Dios desea, con lo que Dios quiere. De esa manera entonces, dice el versículo 18, toda oración y súplica se hará en sintonía con la palabra de Dios. Lo grande, lo pequeño, lo especial, lo particular, lo general, lo específico. Toda oración, todo tipo de oración. No importa lo grande que estés pidiendo, lo pequeño que estés pidiendo. Si tu mente está saturada de las Escrituras, eso va a estar en sintonía con lo que Dios desea y de esa manera va a ser una oración en el Espíritu. Si queremos tener éxito, si queremos vivir una vida cristiana que de verdad nos mantenga firmes en el día a día, esta oración tiene que ser en el Espíritu. Muchas veces nuestro fracaso es precisamente porque no lo hacemos en el Espíritu Santo. No oramos de acuerdo a su voluntad y pedimos quizás qué disparate, simplemente por no tomarle tiempo a conocer qué es lo que Dios quiere y nos centramos en lo que nosotros creemos que es espiritual en vez de lo que Dios dice que realmente está en sintonía con su palabra. Entonces eso es lo segundo. En todo tiempo, en segundo lugar,
la oración debe ser en el Espíritu. Vamos ahora a lo tercero. ¿Qué sigue diciendo el versículo 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahora viene lo tercero. Y velando en ello con toda perseverancia. Esa es la tercera frase que quiero que ailemos por un momento. Velando en ello con toda perseverancia. En otras palabras, la oración en esta guerra debe ser una oración en alerta constante. Eso es lo tercero. Primero, Pablo nos dice acá que tenemos que velar en oración, ¿no es cierto? Dice, velando en ello. Y la palabra que aquí se traduce como velar es súper interesante. Es una palabra mezclada que literalmente significa algo así como un cazador de sueños. Cazador de sueños. No estas cositas que se ponen en los autos, no tiene que ver con eso. La idea, un hermano la expresaba de la siguiente manera. Él decía, la idea acá tiene que ver con que tú le des caza a tus deseos de dormir antes de que tus deseos de dormir te casen a ti. Esa es la idea. Dale caza, apresa. Sé tú el depredador que captura tus deseos de dormir antes que esos deseos de dormir te coman a ti. Esa es la idea. Velar, velar. No estar con la guardia baja. Velando, dice Pablo en el versículo 18. Pero luego agrega, velando en ello con toda perseverancia. Y aquí la idea entonces es que esa guardia que no tienes que bajar, no la tienes que mantener en alerta solamente en algunos momentos puntuales de tu vida, sino en todo momento. No nos olvidemos que esta es una guerra que peleamos no en territorio neutral, sino en territorio ocupado por el enemigo. Estamos en una invasión, en un territorio que está ocupado por el enemigo. Por lo tanto, no hay momentos de paz y tranquilidad. Todo momento es un periodo de riesgo. Todo momento estamos necesitando de los recursos divinos para poder existir. Y por lo tanto, todo tiempo tenemos que mantener abierta la alerta y el canal de comunicación para recibir esos suplementos y esos suministros. No puede haber un punto donde te duermas, te confías porque todo está bien, porque ese es el justo momento donde tu vida corre más riesgo y donde nuestra vida cristiana puede transformarse en un par de segundos en un fracaso. El Señor Jesús asoció estas dos ideas, de hecho, un poco antes de morir. Marcos capítulo 14 nos dice, o nos muestra esta imagen del Señor yendo al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, y les dice a sus discípulos, velad y orar. Y ahí tenemos la conexión nuevamente de las mismas dos ideas, ¿verdad? Estamos hablando de la oración y estamos diciendo que esta oración es velando, en alerta constante, y entonces el Señor nos dice, velad y orad. ¿Qué sigue después? Para que no entréis en tentación. El discípulo velaba, orando, y eso, según el Señor Jesús, iba a impedir que ellos entraran en tentación. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? No velaron, no oraron. Por lo tanto, cayeron en tentación. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál habrá sido la tentación en la que cayeron los discípulos? Está claro, ¿verdad? Pasó un par de minutos y la tentación más fuerte que tuvieron fue traicionar al Señor. Fue dejarlo solo, fue dejarlo botado. Todos lo hicieron. No velaron, no oraron. Resultado, traicionaste a Jesús. Y saben, muchas veces en nuestra vida cristiana, el hecho de no velar y no orar es una traición a Jesús, una traición a nuestros hermanos, una traición a nosotros mismos. Cada vez, hermano, que te das el lujo, y yo también me doy el lujo de olvidarme del resto, de centrarme en mis propios objetivos egoístas y en mi propia vida y en mis propias cosas personales y olvidarme del resto, estoy traicionando a Jesús, estoy traicionando a mi iglesia, me estoy traicionando a mí mismo. Cada vez que no nos ocupamos de áreas en nuestra vida que tienen que ser puestas delante de Dios en oración, estoy dando pie para que el enemigo tome esa área y haga de mi vida un desastre, más de lo que ya lo es.
Cada vez que me ocupo de mí mismo y de mis propias cosas, nadie se preocupa de mí, yo tengo que preocuparme de mí, ¿verdad? El típico mantra que tú escuchas. Cada vez que estás haciendo eso, hermano, en vez de ocupar ese tiempo en ver lo que está pasando alrededor, en ver cómo el enemigo está tomando pie en uno y otro hermano, y te estás olvidando de eso, de lo que pasa en tu iglesia, de lo que pasa en tu ciudad, de lo que pasa en tu país, estás traicionando a tus hermanos. En vez de estar orando por ellos, preocupado por sus situaciones, estás solo preocupado por ti y los estás traicionando. La oración es persistente, es constante. No traicionemos a nuestro Señor. Oración en alerta constante. Y esto nos lleva directamente a nuestro siguiente punto, porque hemos hablado también de nuestros hermanos y justamente lo que nos dice este pasaje, en cuarto lugar, es que esta oración debe ser una oración por todos los santos. Eso es lo que sigue diciendo el versículo 18. Velando en ello con toda perseverancia y súplica, termina diciendo por todos los santos. La oración de guerra es una oración comunitaria. La oración de guerra es una oración que no olvida que no solamente el creyente al momento de convertirse a Cristo adquiera un nuevo comandante, sino que también tiene nuevos camaradas. Y ustedes se acuerdan, reuniones pasadas, como hemos hablado, ¿se acuerdan del escudo de la fe, del calzado de la preparación del Evangelio? Como estos no son elementos que tú utilizas en solitario, como son elementos que tienes que unirlos a los de las otras personas que están a tu alrededor, tus hermanos, y que juntos eso va a lograr hacer un efecto mucho más potente de lo que lo haría en solitario. ¿Saben qué? No sacan nada. Hermano, hermana, no sacas nada con preocuparte de tu propio crecimiento espiritual en privado y que te dé lo mismo lo que está pasando con tus hermanos a tu alrededor. No sacas nada, porque esto es en grupo. Y si tú te preocupas por ti, nadie más que tú, y yo voy a crecer y yo voy a ser un tremendo creyente, me da lo mismo lo que crean los otros que están ahí alrededor, más pesados, más encima, todos me miran feo. De repente puede haber esa manera de pensar. No funciona. Porque cuando ellos se debiliten, tus propias defensas también se debilitan y tú eres más débil, no eres más fuerte. Por el contrario, cuando tu preocupación es por tu vida y también por la vida de tus hermanos, entonces tus defensas, porque las defensas de ellos se hacen más fuertes, tus defensas también son más fuertes y entonces puedes resistir mejor. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana no va a funcionar solo. La vida cristiana no va a funcionar en soledad. La vida cristiana no sirve de una forma egoísta donde tú te preocupas por tú ser un buen creyente y te da lo mismo el resto, porque finalmente tú terminas siendo un peor creyente. Terminas estando más débil, terminas estando más vulnerable a los ataques, que si a lo mejor lenteces un poco tu paso y vas en sincronía con el resto de tus hermanos. La oración, en este caso, es algo en comunidad, es por todos los santos. Y una manera muy, muy especial y distinta y esencial para que podamos crecer juntos es orar los unos por los otros, que es lo que nos está pidiendo Pablo acá. ¿Qué implica eso? Que dejes de lado por un momento este afán egoísta de orar solo por ti, que todos lo tenemos, y empecemos a preocuparnos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso va a incluir muchas veces oraciones generales, porque tenemos que reconocer que no somos seres infinitos. No podemos conocer a todo el mundo. No, hay gente que jamás vamos a llegar a conocer. Hay creyentes, hay hermanos que jamás se nos van a pasar por la cabeza que existen. Es cierto. Dios no nos ha dado una mente infinita para conocer todo lo que pasa con todos los creyentes que hay, ni siquiera aquí en Concepción. Y no me refiero solo a esta asamblea, me refiero a todas las personas que han creído en Cristo en esta ciudad. Hay hermanos tuyos que ni tienes idea de que son hermanos tuyos. Pero igual puedes orar por ellos de manera general. Y eso va a incluir oraciones que no son a lo mejor muy específicas. Va a incluir a lo mejor oraciones que tienen que ver con el gran plan de Dios para la iglesia. Quizás va a incluir oraciones que a lo mejor van a ser por hermanos que no conozcas, pero que viven en países donde hay persecución a los creyentes. O lugares donde a lo mejor hay creyentes que están pasando por necesidades económicas grandes que a lo mejor tú tampoco conoces. Va a incluir oraciones de repente por países que no han sido alcanzados con el Evangelio. Oraciones generales. No los conoces, pero puedes orar igual por ellos. Oración por todos los santos. Y te vas a dar cuenta cómo esa oración por personas que a lo mejor ni siquiera tú conoces
y que jamás vas a saber si los benefició o no los benefició esa oración que hiciste, sí te beneficia a ti, porque te hace menos egoísta, porque te hace más preocupado por el resto, porque te hace un corazón más parecido al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Oraciones generales. Pero esto involucra también oraciones específicas, porque es cierto que somos finitos, pero tenemos la capacidad de conocer personas. Y no te puedes excusar en que eres finito para no conocer a tus hermanos. Tienes que orar por tus hermanos por cosas concretas. Y eso va a involucrar, número uno, que vas a tener que ponerte en contacto con ellos. Meterte en sus vidas. No estar solo, llegar y mandarte a cambiar apenas termine la reunión y esa es tu vida de iglesia. No, la vida de iglesia es vida como hermanos. Y eso involucra conocernos. Involucra que hay un grupo de personas que son más cercanas a ti. Vas a tener que saber cómo están. Vas a tener que saber qué cosas le aquejan. No van a ser a lo mejor todos los hermanos de la iglesia, pero hay algunos hermanos donde tienes que darte el trabajo de compartir con ellos. Porque orar por ellos involucra saber lo que les está pasando. Conocer cosas que a lo mejor ese hermano no le va a decir a ninguno de los otros 80 hermanos que están en la iglesia, pero sí te las va a decir a ti. Y tú tienes la oportunidad de orar por él. Y así nos vamos apoyando mutuamente. Oraciones concretas, oraciones específicas. Hermanos que están pasando por ciertas luchas, que a lo mejor les da vergüenza incluso mencionártelas a ti. Pero tú las sabes y puedes orar por él, puedes orar por ella. Oración por todos los santos. Una vida cristiana donde la iglesia crece, firme y robusta, es una oración, una vida de oración, por todos los santos. Eso es lo cuarto que nos dice este pasaje. Y finalmente, en quinto lugar, este pasaje nos llama a orar por el Evangelio. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde aparece eso en este pasaje? Sigamos leyendo. Aquí terminamos todo el párrafo. Dice Pablo en el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjense que Pablo termina pidiéndole a estos hermanos que oren por él y por mí. Oren por mí. Pero, curiosamente, a continuación, es sorprendente que él no pide que oren por él para que su cuerpo sea liberado de estas cadenas, que es lo que podríamos esperar, sino para que su boca sea liberada para predicar el Evangelio. Y ahí tenemos entonces la gran idea. Pablo está orando por él, pero no es por él en preocupación por su cuerpo, su persona y lo que pueda pasar con su propia vida, sino por lo que pueda pasar con el Evangelio que tiene que entregar. Por lo tanto, cuando Pablo dice oren por mí, lo que le está diciendo a estos hermanos, oren para que el Evangelio se extienda. No para que yo sea liberado simplemente para pasar una mejor vida. ¿Se dan cuenta? Pablo está pidiendo que oren a favor del Evangelio. Pero hay otra cosa más que confirma esta prioridad del Evangelio. Noten la referencia a las cadenas que se produce a continuación. Pablo dice en el versículo 20 ahora que es un embajador en cadenas, por el cual dice, soy embajador en cadenas. Y esta idea debería haber sonado al menos extraña en la mente de los efesios cuando escucharon esta carta. Porque resulta que justamente lo que nunca le iba a pasar a un embajador es que iba a estar en cadenas. Es un oxímoron. No se podría dar. Un embajador se caracteriza por el hecho de ser embajador por tener inmunidad diplomática. No lo pueden encadenar porque es un embajador. Y sin embargo acá tenemos al embajador del emperador más importante del universo en cadenas. ¿Por qué está en cadenas? Pablo, el embajador de Dios, aquí en este versículo. La razón no es porque sí nomás. Porque esas cadenas comunican algo. Esas cadenas son humillantes. Esas cadenas son cadenas que no dan razón para que te jactes de ellas. Estar en cadenas es una situación muy humillante. Y él es embajador en cadenas. ¿Saben por qué? Porque es embajador, representante de una persona que también sufrió una situación humillante, que es el Señor Jesús. Y nuevamente tenemos la misma idea. Pablo en su propia vida, en su propio cuerpo, sufre no por sí mismo, sino en representación, en una ilustración del mismo Evangelio representado en esas cadenas.
Y por lo tanto, nuevamente Pablo está diciendo, soy embajador en cadenas. Esto demuestra un estado humillante porque justamente el Evangelio me habla de un Salvador humillante. Por lo tanto, cuando ustedes oren por mí, lo que yo quiero es no que oren para que yo me vea como un glorioso predicador libre de cadenas, enseñando el triunfo de Cristo en mi cuerpo glorificado. No, dice, oren para que el Evangelio sea visto como glorioso. Y ahí es donde tenemos la gran enseñanza para nosotros en el día de hoy. ¿Cómo son nuestras oraciones? Tanto por nosotros como por nuestros hermanos, como por nuestra iglesia, o por nuestra asamblea en general. Que nosotros crezcamos, que nosotros aumentemos en número, que nos veamos más de repente extraordinarios porque nuestros locales se llenan de personas. ¿O tiene que ver con que el Evangelio crezca y sea visto como glorioso? Tiene que ver porque cuando el Evangelio sea expuesto con claridad y Cristo sea mostrado gráficamente como crucificado y entonces los corazones sean movidos porque el Espíritu de Dios actuó quebrantando al mostrar el poder de Dios en debilidad. ¿Cuál es el objetivo de nuestras oraciones? Una vida de oración que nos va a hacer mantenernos firmes, no va a olvidar este objetivo. No se trata de nuestros beneficios, no se trata de nuestra gloria, no se trata de lo que pueda ser mejor para nosotros. Una oración que pone en primer lugar al Señor y que Él sea glorificado. Va incluso a tolerar muchas veces cosas que sean humillantes para nosotros, pero que son de gloria para Él. Y entonces tendremos mucha más perspectiva y claridad al momento de enfrentar muchas veces situaciones que nos parecen contradictorias, curiosas, distintas, y que a lo mejor nos hacen dudar de si realmente este es el camino que tengo que seguir. ¿Verdad? ¿Para qué seguir por acá si lo único que he logrado es que se rían de mí? ¿Por qué voy a seguir por este camino si no he logrado absolutamente ni una ventaja de ser cristiano? Porque no se trata de eso. La oración nos recuerda continuamente que no se trata de mí, se trata del triunfo de Cristo. Finalmente nosotros tendremos victoria. Eso es un hecho, pero eso es para más adelante. Y si tenemos perspectiva y lo logramos ver ahora, entonces no nos de repente pasaremos tantos caldos de cabeza con muchas de las cosas que nos pasan actualmente en nuestra vida. Oración. En todo tiempo, en el Espíritu, en alerta constante, por todos los santos y finalmente por el Evangelio. Estamos en una guerra. La situación es difícil, es continua. Hay mucho que hacer y por lo tanto, dijo Lutero, hay mucho por lo que orar. Hay mucho que hacer. No podemos darnos el lujo de acortar nuestro periodo de oración matutina o simplemente saltarnos un devocional para hacer más cosas. Tenemos que orar por eso, porque si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, será un fracaso. Solo en el poder que Dios da podemos tener algún fruto para Él. Es lo que sea que hagamos para el avance de su reino. Yo espero que durante estos meses que hemos estado juntos, al menos en 3 cosas pueda haberles hecho alguna diferencia. Número 1, que se den cuenta que estamos en una guerra. Que la vida cristiana no es algo que te puedas aislar como en la cuarentena, donde te quedas en tu casa y entonces miras por la ventana qué está pasando y luego te encierras y todo está tranquilo y feliz dentro. No, la vida es una guerra 24/7, desde la almohada hasta el lugar más público en el que te enfrentes. La vida cristiana es una guerra, eso es lo primero. Lo segundo, Dios nos ha dado su propia armadura. Vístela, úsala, tómala, cultívala. Eso es lo segundo que nos enseña este pasaje. Y tercero, lo que vimos hoy día. Para todo esto necesitamos desesperadamente depender del Señor y para eso el Señor nos ha dado su gran intercomunicador, la oración, que es la que nos sirve para poder estar constantemente con Él y tener los recursos que necesitamos. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, gracias nuestro Padre por tu amor, por tus cuidados, por tu paciencia. Podríamos tenerlo todo, pero tu paciencia es increíble. Porque esto todo lo sabemos, quizás de cuántos años lo sabemos. Y nos olvidamos y lo fallamos, pero tú eres paciente. Aun cuando nosotros nos cansamos de nosotros mismos, tú eres paciente. Y sigues ahí, y tu poder es el mismo, y tu amor es el mismo, y tus cuidados son los mismos.
Y lo más importante, tu plan es el mismo. Y tu plan va a tener éxito. Y nosotros queremos alinearnos a ese plan cada día y vivir de una manera que te agrade, que sea acorde a ti y a tus propósitos. Guíanos en ese norte, guíanos en ese fin, guíanos en esa dirección, que tu espíritu nos cambie para que amemos lo que tú amas, para que aborrezcamos lo que tú aborrezcas, para que hagamos lo que tú quieres que hagamos. Gracias por tu palabra nuevamente, quedamos delante de ti agradecidos, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.